Imagínate un papa amante del sexo y de acostarse con las amantes de otros, que abusaba de su poder. Hoy veremos desde papas abusadores, ustedes me entienden, hasta algunos que casi destrozan la economía del Vaticano por sus gastos desenfrenados. Y te aseguro que son peor de lo que esperabas. Imagínate un papa amante de las orgías. Te presento a Alejandro VI, también conocido como Rodrigo Borgia, que fue un papa español cuya vida fue un desfile de excesos y ambición desmedida. ¡Sexo! Desde que su tío se convirtió en papa en 1455, Rodrigo Borgia sabía que quería también ser papa. Su ambición no tenía límite. Finalmente, en 1492 consiguió su objetivo. Se convirtió en papa. Una vez en el poder, Alejandro VI rompió todas las reglas. Tuvo al menos 7 hijos conocidos con múltiples mujeres. Le gustaban las orgías y fiestas escandalosas que organizaba, y todos en Roma lo veían muy mal. También era un nepotista. Distribuyó títulos y riquezas a sus hijos ilegítimos, como si fueran caramelos. Cesare Borgia, su hijo más sanguinario, se convirtió en el terror de Italia. Masacraba a cualquiera que se impusiera a su camino, y todo con el consentimiento de su padre, imagínense. Pero no solamente se trataba de nepotismo y lujuria. Alejandro VI estaba envuelto en conspiraciones y asesinatos. Se dice que no dudaba en mandar a asesinar a cardenales y enemigos. Pero bueno, ¿y cuál fue su legado? Este papa fue un símbolo de todo lo que está prohibido en la iglesia. Finalmente murió un 18 de agosto de 1503, en medio de sospechas y rumores de que había sido envenenado. Otros dijeron que fue por una fiebre, pero nadie lo supo. Número 6. El Papa Bonifacio VIII. Fue el papa más escandaloso y corrupto de la historia. Desde el momento en el que se convirtió en papa, se entregó a una vida de excesos y depravación. A este papa no solamente le gustaban los lujos y riquezas, sino que también tenía amantes por doquier, incluyendo, oigan bien, mujeres casadas. Incluso se rumoreaba que era sin importar lo que la gente pensara. Bonifacio VIII despreciaba la fe cristiana, burlándose de la inmortalidad del alma, la virginidad de la Virgen María y la divinidad de Jesucristo. Decía que solo los tontos creían en estas cosas y se jactaba de su desprecio hacia los dogmas de la iglesia. Además, era maestro de la extorsión. Se inventó el jubileo universal, prometiendo perdón de los pecados a cambio de dinero, llenando las arcas del Vaticano mientras multitudes de peregrinos se agolpaban en Roma por el perdón universal. Pero su reinado titánico no quedó sin oposición, pues resulta que el rey IV de Francia lo excomulgó. Imagínense excomulgar al mismo papa, y lo acusó de herejía, asesinato y brujería. Finalmente, Bonifacio murió maldiciendo y amenazando a todos a su alrededor mientras su palacio era saqueado. Su muerte en medio del caos y la destrucción puso fin al papado, marcado por la corrupción y el escándalo. Esto nos recuerda que incluso en la iglesia el poder puede corromper absolutamente. Número 5. Papa Urbano VI. Se convirtió en uno de los pontífices más infames por su despotismo y crueldad. Desde su elección en 1378, su papado estuvo lleno de terror y caos. Cuando Urbano VI fue elegido, los cardenales esperaban un líder dócil, pero rápidamente mostró su verdadero rostro. Era un dictador implacable. Su paranoia se desató viendo traidores en cada esquina y empezó a reaccionar con brutalidad. Y es que al inicio se mostraba como una santa paloma, pero poco a poco se fue convirtiendo en un tirano. Urbano VI se dedicó a perseguir a aquellos que consideraba enemigos. Se dice que bastaba con que lo miraran feo para que los mandara a torturar. Incluso liquidó a sus propios cardenales. En 1385, en un acto de pura barbarie, ordenó torturar y ejecutar a 5 cardenales acusados de conspiración. Los relatos de estas torturas son espeluznantes, con métodos sádicos que hicieron temblar a toda la iglesia. Su gobierno tiránico fue tan grave que hizo que varios cardenales huyeran y eligieran un antipapa. Urbano VI también persiguió sin piedad a los nobles y clérigos que no demostraban una lealtad ciega. Ejecutó y confiscó propiedades a diestra y siniestra. Finalmente, su reinado fue un desastre absoluto. La iglesia quedó en ruinas, las finanzas papales se desplomaron y hubo una división política como nunca. Urbano VI murió en 1389, pero dejó un legado de terror y división. Definitivamente todo un tirano. Agárrense bien, compañeros, porque cada vez esto se irá poniendo peor. El que ocupa este puesto es nada más y nada menos que el Papa León X, cuya imagen representa la corrupción, el despilfarro de la iglesia. Su papado inició en el año 1513. Desde el primer día, León X convirtió el Vaticano en su parque de diversiones personal. Despilfarró el dinero de la iglesia y le gustaban los banquetes, como le encantaban las fiestas candentes. También era amante de las costosas obras de arte. Mientras tanto, los pobres se morían de hambre, mientras él vivía opulentemente. Y obviamente también era corrupto. Para financiar sus caprichos, León vendió indulgencias descaradamente, ofreciendo el perdón de los pecados a cambio de dinero. Este fraude indignó a muchos y fue la chispa que encendió la reforma protestante de Martín Lutero. Martín Lutero, un sujeto que, horrorizado por la corrupción de los papas, clavó sus 95 tesis en 1517, desafiando directamente al papa. Pero bueno, esa es una historia que debes averiguar por tu cuenta. Y es que Martín Lutero es el himno de los protestantes.
Pero bueno, yéndonos al papa también le gustaba llenar la iglesia de parientes y amigos, otorgándoles cargos altos y riquezas. Además de su corrupción, León gastó fortunas en guerras innecesarias, buscando expandir su poder. Estas guerras no solo drenaron las finanzas de la iglesia, sino también causaron la muerte y devastación en Italia. El papa León murió en 1521, dejando una iglesia en ruinas. Su legado es uno de los más corruptos y extravagantes y negligentes, y su papado fue considerado una de las principales causas de la reforma protestante, que dividió el cristianismo para siempre. Número 3. El Papa Juan XII. Y sí que me sorprendió, chavos. Ascendió al trono papal en el año 955 a los 18 años. Imagínense ser papa a los 18 años, qué bestia. Convirtió el Vaticano en un centro de decadencia. Por ejemplo, Juan XII transformó su residencia en un vil burdel, organizando orgías, banquetes lujosos, se rodeó de criminales y cometió asesinatos, mutilaciones y demás. Se había cegado por el propio poder. Incluso dicen que mandó a matar a su propio padrino solamente porque le tenía envidia. Abuso de poder, también vendía cargos eclesiástico, saqueaba los tesoros de la iglesia para financiar su vida lujosa, sus banquetes y demás fiestas. También era un hereje. Juan XII fue acusado de ofrecer sacrificios paganos y brindar por el diablo. Imagínense un papa brindando por el diablo, actos que lo catalogaron como hereje y blasfemo. Finalmente fue derrotado en el año 964 y murió poco después, supuestamente asesinado por el esposo de una de las amantes con las que se metió. Y dime tú qué opinas hasta el momento de los papas que estamos viendo. Realmente me quedé sorprendido porque yo creo que incluso había reyes de esa época que eran más benévolos. Número 2. El Papa Julio II. Será recordado porque era amante de las guerras y era un ambicioso de la política. Le encantaba el caos, amaba la política militar. Julio II no fue un papa típico, él fue un líder militar. Era muy agresivo y, a diferencia de otros pontífices, estaba interesado en expandir el poder temporal de la iglesia. No solamente se limitaba a temas espirituales, sino que se metía directamente en temas políticos. Su sueño era unir Italia bajo el control papal y no dudó en usar la fuerza para lograrlo. Dirigió personalmente tropas en el campo de batalla. Le gustaba vestir armadura y empuñar la espada. Algo totalmente extraño para un papa, ya que generalmente estos preferían estar en sus templos. Durante su periodo de papa, Julio II se involucró en guerras, en conflictos complejos y sangrientos que involucraban varias potencias europeas. Esto incluía Francia, España y estados pontificios. En 1506 organizó la Liga Santa, una coalición de estados italianos y europeos con el objetivo de expulsar a los franceses de Italia. No podemos negar que era un hombre valiente, pero también podía comportarse de formas extrañamente irracionales. Se dice que era extremadamente posesivo y agresivo, y cuando alguien le quería dar la contra, se enardecía profundamente. Sin embargo, esta actitud le valió muchos enemigos, no solamente porque se enfrentó a potencias europeas, sino también a nobles italianos y miembros del propio clero, quienes se opusieron a sus políticas bélicas y autoritarias. Julio II murió en 1513 dejando un legado complejo. Será recordado tanto por su papel en guerras italianas como por su expansión por territorios papales, y es apodado el Papa Guerrero. Si llegaste hasta aquí te estarás preguntando, ¿qué puede ocupar el nivel 1? ¿Qué puede ser peor que los anteriores papas vistos? Pues créeme que hay uno peor. Antes de continuar te invito a suscribirte a mi canal de Historia, Curiosidades y más. Te presento al Papa Benedicto IX. Fue el papa más escandaloso de la historia de la iglesia, conocido, cómo no, por sus atroces excesos sexuales y conducta libertina. Benedicto IX transformó el Vaticano en un antro de desenfreno. Las orgías eran una rutina normal en su vida diaria. Tenía fiestas salvajes, estaba lleno de excesos sexuales. Se decía que su residencia papal se asemejaba más a un burdel que a un centro espiritual, con una continua entrada y salida de amantes de ambos sexos. También se le acusaba de múltiples abusos sexuales. Sus víctimas no solamente eran mujeres de la nobleza y del clero, sino también eran algunos hombres jóvenes, reflejando su completa falta de escrúpulos y moralidad. Los testimonios de la época describen un clima de terror en el Vaticano, donde nadie estaba a salvo de sus avances predatorios. Benedicto IX no solamente se entregaba a excesos personales, sino que también facilitaba y promovía la prostitución dentro del Vaticano. Traía prostitutas para sus fiestas y se beneficiaba, por supuesto, económicamente de estas actividades. Pero además de su conducta inmoral, Benedicto IX fue acusado de prácticas blasfemas. Se decía que realizaba ritos paganos y sacrilejos, burlándose abiertamente de la fe cristiana y participando en actos que consideraban herejía. Su comportamiento lo llevó a múltiples expulsiones de Roma, pero siempre lograba regresar con más violencia y corrupción. Su papado, marcado por 3 periodos, estuvo lleno de tumultos y caos. Finalmente murió en la oscuridad, despreciado y olvidado, reflejando el impacto de su conducta en su legado. Su vida y su papado serán recordados como uno de los periodos más vergonzosos y que de seguro quisieran borrar en la actualidad.
Y estos han sido los peores papas. Dime en los comentarios qué te pareció y cuál de todos estos te sorprendió más. Y es increíble cómo cambiaron las cosas, ¿no? Hoy en día cualquiera de nosotros podemos hablar del Papa Francisco o dar una crítica, pero hace años criticar a un papa podía ser el final de tu vida. En fin, el que no conoce su historia vive condenado para repetirla. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos, chupapus.